Continuación, damos por aperturada la segunda mesa de diálogo denominada Desafíos constitucionales de las elecciones generales 2026, tareas pendientes y retos para los próximos representantes. Esta segunda mesa de diálogo buscará abordar las tareas pendientes que ha dejado el actual escenario político y los retos multidisciplinarios que deberán asumir quienes resulten elegidos el próximo año. Se van a analizar cuáles son estas funciones y las responsabilidades consagradas a estos futuros representantes en el marco constitucional, legal y sobre todo ético. La preservación así como la preservación de la democracia y el respeto a los límites del poder conferido. Asimismo, sin perjuicio del marco jurídico, reflexionaremos sobre las expectativas sociales y la capacidad de respuesta frente a una ciudadanía peruana cada vez más exigente y también moralmente agotada de la inestabilidad y problemáticas vividas en las últimas décadas. Esta mesa invita a visualizar el ejercicio del poder como un verdadero compromiso de representación popular y no de intereses particulares. Siendo así, otorgamos el espacio a nuestros ponentes para que puedan explicar estos retos a mayor profundidad, para lo cual presentaré a los integrantes de esta segunda mesa de diálogo. En primer lugar, saludamos al abogado Marcelo Villanueva Bazán, quien es abogado por la Universidad de Piura, asistente de cátedra en la Facultad de Derecho de la referida Casa de Estudios en el Departamento de Derecho Público, en específico las asignaturas de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional, Argumentación Jurídica y Filosofía del Derecho, con experiencia en el sector público, específicamente en el Poder Judicial y también en el sector privado, quien es miembro del taller de Derecho Constitucional de su referida alma mater. En segundo lugar, saludamos a la abogada Alison Niño de Guzmán Tapia, quien es abogada por la Universidad Católica de Santa María y egresada de la Maestría de Derecho Constitucional de la Universidad de San Martín de Porres. Actualmente trabaja en el área constitucional de la Procuraduría del Poder Judicial y asimismo cuenta con experiencia laboral en la Defensoría del Pueblo, Ministerio Público y Procuraduría Supranacional, desempeñando funciones en defensa de los derechos fundamentales. Y en tercer lugar, saludamos al abogado Rodrigo Franco Silva Ramos, quien es abogado y egresado de la especialidad de Competencia y Regulación por la Universidad de San Martín de Porres, maestrando en Derecho de la Competencia en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y coordinador del Centro de Estudios en Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres y codirector del proyecto de Jornadas Interuniversitarias de Derecho Constitucional. Habiendo presentado a nuestros distinguidos panelistas, así como el primer bloque, invitamos a la audiencia a que en el desarrollo de estas ponencias puedan formular sus preguntas a través del chat de Zoom, las cuales serán remitidas y respondidas por nuestros panelistas en el espacio correspondiente luego de sus intervenciones. En ese sentido, cedo primero el uso de la palabra al abogado Marcelo Villanueva por el tiempo de 10 minutos. Adelante, abogado. Hola, buenas noches con todos. Primero agradecer a Rodrigo, a la Comisión de las Jornadas, por invitarme a participar en este evento. Y nada, trataré de ser amable con el tiempo, es corto, 10 minutos. Y bueno, voy a ser esquemático, no tengo diapositivas, pero voy a mostrar primero el orden de la exposición y los temas que abordaré, ¿no? Yo abordaré tres temas sobre esta mesa, todo referido al eje temático de esta mesa, ¿no? Algunos lineamientos sobre el actor político, algunos puntos importantes sobre las relaciones entre el legislativo y el ejecutivo, y un segundo, voy a cerrar este audio porque si no va a sonar y va a ser peor. Y un par de prioridades a nivel político. Los dos primeros análisis serán más jurídico-constitucionales y el último punto, que referido a prioridades a nivel político, es más tema de eso, ¿no? Político, ¿no? Bien, sobre lo primero, sobre el actor político, yo creo que el reto aquí es el de siempre, ¿no? En Perú hay una crisis de representatividad, tanto a nivel del Congreso, que es donde más se refleja, porque hay más representantes, como en el Poder Ejecutivo. Entonces, no hay una conexión entre la ciudadanía y sus gobernantes, ¿no? No sientes que votas para esas decisiones que se toman. Y esto se relaciona, de hecho, a lo que tocaba Eduardo, ¿no? Que es a la crisis de partidos políticos, de que tenemos partidos políticos con poco arraigo social. Y algo muy interesante que me gustó mucho que dijo Eduardo es, se crean ahora partidos y después se piensa en la ideología de los partidos, cuando debería ser al revés, ¿no? Entonces,
esta falta de partidos políticos, esta crisis de representatividad, hace que haya un actuar político que decepciona mucho al ciudadano. Entonces, ante este reto, ¿qué debe pasar en el actuar político? ¿En qué debe cambiar el actuar político? Bueno, evidentemente lo primero es que las decisiones, y ojalá sea así, ¿no? Las decisiones, si hablamos un plano muy teórico, ¿no? Las decisiones sean manifiestamente convenientes, que favorezcan al bien común. Justamente esta mesa, y decía Cristina al inicio, ¿no? Se trata de entender que la política realmente es poner por encima del interés personal el bien común, que precisamente es lo que legitima que tú ejerzas gobierno. Entonces, ejerzas el poder. Entonces, eso es lo primero, por un lado, ¿no? Que las decisiones del gobernante sean eso, sean manifiestamente convenientes. Y luego, y este es un punto importante, no solo basta con que las decisiones sean manifiestamente convenientes, sino que parezcan que son convenientes. Porque precisamente ese no solo ser, sino también parecer, va a despertar más esto, va a buscar desarrollar esto, la conexión entre el electorado y los elegidos. Entonces, se trata también de que el político sea un político. El político no solamente es quien sabe lo que es bueno para el pueblo, no solamente es quien entiende lo conveniente, entiende el bien común, sino también es quien puede comunicarlo. Y yo creo que ese error, el hecho de que el político ya no piense que necesita tener habilidades comunicativas, ha llevado un poco a esto, ¿no? A que incluso se pueda haber alguna buena iniciativa, pero que se cae. ¿Por qué? Porque no hay una buena forma de comunicarla. Entonces, esto es algo referido a un reto que hay en el actuar político, en cómo el político debe actuar, cómo el congresista, cómo el presidente debe actuar. Bien, luego el segundo punto, las relaciones entre el legislativo y el ejecutivo. En los últimos años, fruto de la polarización y del ataque de diversas instituciones, por medio de interpretaciones normativas y razonables de varias disposiciones constitucionales, contrarias al Estado de Derecho, porque eran interpretaciones, vamos, que eh, carecían de razones que las justificasen, y hablo tanto de decisiones que favorecían al legislativo como al ejecutivo, ¿qué se ha creado? ¿Qué se ha venido desarrollando? Unas relaciones entre el legislativo y el ejecutivo caracterizadas más por una hostilidad que por una cooperación. Y uno diría, ya, pero se supone que son balances, ¿no? Check and balance. El ejecutivo se balancea con el legislativo con el ejecutivo y el poder judicial también, sí. Pero en Perú, ¿qué parece? Parece que se ha olvidado un principio que forma parte del contenido constitucional del principio democrático, que es el principio de cooperación entre los poderes. No solamente el ejecutivo y el legislativo tienen que estar mirándose para hacerse la vida imposible, no. Tienen que mirarse para controlarse, pero también para ayudarse. Entonces, lo que se trata es que cada vez más, tanto el Congreso como el presidente y sus ministros busquen un trabajo conjunto con el otro poder del Estado. Y yo creo que eso es necesario, o sea, que deje de haber un ambiente hostil entre el legislativo y el ejecutivo. ¿Por qué? Porque si reina un ambiente de hostilidad, así el legislativo tenga una buena iniciativa o el ejecutivo tenga una buena iniciativa, esta hostilidad llevará a qué cosa? A que derroque la iniciativa del otro precisamente por este ambiente hostil. Porque no ves en él un poder con el que tú debes cooperar, sino un poder contra el que tú debes gobernar. Y hablo de que se caen iniciativas legislativas que pueden ser muy buenas, pero dentro de este ambiente de hostilidad y de falta de cooperación, no se llevan a cabo, precisamente por eso, porque no hay un ambiente de cooperación. Entonces, eso es lo que se debe buscar, un trabajo entre ministros y congresistas que no solo busquen contrapesar, sino ayudar al mejor desempeño de la labor del otro poder. Y esto implica, nuevamente, poner por encima de intereses personales al bien común. Y yo le diría, construir relaciones constructivas, vale la redundancia, ¿no? Que se desarrollen relaciones constructivas y no destructivas, como pareciese que existen actualmente. Entonces, también hablando ya que estamos hablando de los poderes, ¿no? Acá también hay un reto del poder legislativo, que es que ahora va a haber un poder legislativo bicameral. Y lo que se busca con este nuevo poder legislativo es precisamente que se mejore la calidad de las leyes. Ya hemos sacrificado, entiendo que se va a sacrificar la rapidez por la calidad de las leyes. Y también yo diría, ya que estamos acá en un ambiente muy propio del derecho constitucional, es que se reduzcan las acciones de inconstitucionalidad, porque han habido gobiernos que incluso han gobernado más utilizando las acciones de inconstitucionalidad. Es decir, tratando de controlar al legislativo, ¿con qué? Con acciones de inconstitucionalidad, utilizando al TC, ¿no? Utilizando al TC precisamente como esto, como una cámara de senadores para precisamente esto, controlar al legislativo. Entonces, vamos, si ya tienes un Senado que va
a pasar, digamos, los paños fríos en las iniciativas legislativas, se espera al menos que ya se deje esta praxis, que no es buena, que altera el espíritu del sistema. Entonces, un nuevo Congreso bicameral se supone, como les comentaba, que tiene que mejorar la calidad de la labor legislativa, ¿no? Precisamente siendo quien ponga los paños fríos a las decisiones que tomen los diputados, ¿no? Y también se espera del Senado, no solo que atempere las decisiones de los diputados y vele por la constitucionalidad de las iniciativas legislativas, sino también que ejerza un efectivo control político que garantice la constitucionalidad y la conveniencia de los proyectos de ley aprobados por la Cámara de Diputados. Bien, entonces, finalmente, para acabar con este punto, lo que se trata es que hayan poderes que sepan conciliar y respetar la dignidad de las instituciones por encima de las personas. Un Congreso que entienda que el presidente, me guste o no, es el presidente. Y un presidente y unos ministros que entiendan que los congresistas, por encima de la mala labor que puedan realizar, son los congresistas. Y hay que respetar su dignidad en tal cargo. De eso se trata precisamente la democracia, instituciones sólidas. Y la institución debe estar por encima de la persona que esté en esa institución. Y finalmente, el último punto que voy a tocar es lo que yo considero que son un par de prioridades importantes que el nuevo gobierno, tanto desde el Congreso como desde el Poder Ejecutivo, tienen que tener en consideración. Me parecen muy urgentes. Y ahorita explicaré por qué. Eh, este ya es un análisis más que jurídico o constitucional, es un análisis político, ¿no? Desde la ciencia de la política, que es, como saben, el derecho estudia lo justo y la política lo conveniente. Entonces, desde lo conveniente, me parece que hay dos prioridades importantes, de tantas que hay, pero dos que son muy importantes, que tiene que atender el Congreso y el nuevo gobierno. Y el primero es el control de la minería ilegal. ¿Y por qué uno diría, bueno, pero yo vivo en Lima, yo en mi caso, yo vivo en Piura, ¿no? Entonces, digamos, acá no hay minería, ¿no? Acá, digamos, no me afecta. Pero bueno, ¿cuál es el problema con la minería ilegal? Que cada vez en Perú crece y crece a un ritmo del que creo que muchos no somos conscientes. Y si crece, es porque el Estado está permitiendo que crezca. ¿Y por qué el Estado permite que crezca? Bueno, porque en las sombras muchas decisiones políticas precisamente están siendo tomadas ¿por quiénes? Por quienes manejan la minería ilegal, precisamente por actos de corrupción. Entonces hay como un poder en las sombras en el que la minería ilegal está avanzando y es como un círculo vicioso, ¿no? Porque el mismo Estado que debe impedir que la minería ilegal avance es quien permita que siga avanzando. Y un ejemplo claro de esto es la extensión irrazonable del reinfo. Claro, porque en el reinfo, mientras más tiempo se extienda, los mineros ilegales que están contaminando gran parte del Perú y que están manejando decisiones políticas a nivel de gobiernos regionales y yo diría a nivel incluso del gobierno central, tengan cómo excusarse y la forma en que todo el peso de la ley no pueda caer sobre ellos. Porque claro, mientras este registro, su extensión siga vigente y se siga, valga la redundancia, extendiendo, ellos van a pasar, se van a camuflar como mineros en proceso de formalización y ya van a adquirir una protección jurídica. Entonces, digamos, no hay una lucha frontal que es necesaria. Los mineros ilegales controlan incluso parte del Estado, ¿no? Es como una especie, como les decía, un poder en las sombras. Entonces, yo creo que este es un punto muy importante que tiene que abordar el nuevo gobierno, ¿no? Una lucha frontal contra la criminalidad. La criminalidad precisamente en el sector minero. Porque precisamente la minería mueve muchísimo dinero en el Perú. Y es precisamente la principal actividad económica. Al menos la que más rédito puede darle, porque Perú, guste o no a los ambientalistas, es un país minero. Y la minería, cuando se hace con el respeto de la ley, contamina lo menos posible y genera mucho empleo, genera muchos beneficios a un país. Y el último punto, y con esto ya cierro, es que el nuevo gobierno y el nuevo Congreso tienen que buscar el modo de poner orden en la fiscalía, en el Ministerio Público, despolitizarla. Vamos, la fiscalía es el órgano del Estado que persigue el delito. Delitos tanto a pequeña escala como a gran escala. Y lo que vemos ahora en la fiscalía, y con el respeto, si hay alguien aquí que trabaja en la fiscalía, eh, al menos lo que vemos en la fiscalía a nivel céntrico, ¿no? Lo que pasa en los altos cargos, ¿no? De fiscales supremos, parece un circo. Parece un circo. O sea, este fiscal sale, impone su medida cautelar, lo repone el Jurado Nacional de Justicia, pero después va al Tribunal Constitucional y viene el Poder Judicial. O sea, acciones, muchas de ellas ridículas, que hacen que lo que se ve en la fiscalía, en vez de un órgano institucionalizado que lucha contra el delito,
es una pugna entre poderes, una pugna entre intereses políticos. Entonces, vamos, ¿qué ha pasado? Que claro, que durante años se ha descuidado y la meritocracia me parece que se ha perdido en esa institución. Yo creo que algo que tienen que buscar la forma y una prioridad que tiene que tener un reto de este nuevo gobierno es que vuelva la meritocracia a la Fiscalía de la Nación y también que se despolitice, que se dedique precisamente a perseguir el delito y no a perseguir algunos delitos, de acuerdo a mi tinte político. Entonces, esta es una, digamos, una lucha de poderes interna que debe parar en esta institución. Y se tienen que hacer las reformas que tengan que hacer, ¿no? Pero sobre todo eso, se tiene que ver eso, se tiene que ver medidas que de verdad busquen institucionalizar a la Fiscalía y volver a dar el prestigio que debería tener en un Estado democrático de derecho. Y finalmente, a modo de cierre, ya que estamos aquí, todos votamos aquí, ante este panorama y ante la corrupción que sigue siendo uno de los temas importantes aquí en Perú, para mal, ¿no? Lo que sí recomendaría, y me parece que es un buen criterio a nivel político, para votar, no solo es la línea política, que estés de acuerdo en la línea política, nunca vas a estar de acuerdo con todo lo que dice tu candidato, pero lo que yo sí me parece que es un buen criterio, un criterio relevante, importante para determinar a tomar una buena decisión cuando nos toca ejercer precisamente nuestra soberanía popular, es la garantía moral del candidato. Si el candidato da los suficientes indicios para ver que es una persona que sabe diferenciar entre el bien y el mal, que precisamente eso es lo que falta, una garantía moral. Entonces, yo también acabaría sugiriendo eso, ¿no? Que el mejor antídoto para la corrupción y para la estabilidad es eso, es la garantía moral. Una persona que, digamos, que pueda diferenciar y pueda hacer lo que está bien. Y eso se ve, digamos, yo creo que eso se ve en las personas, porque el problema al final de la corrupción es un tema de la persona, porque se ve desde la persona que paga su coima por no pagar la multa, hasta el presidente, pues, que roba a gran escala. Y bueno, yo con eso cierro mi intervención. Espero, no sé si me excedí el tiempo, pero ya me disculpo si fue así. Y nada, agradezco nuevamente la invitación y quedo atento para continuar con el diálogo. Muchas gracias. Agradecemos al abogado Marcelo Villanueva Bazán por su estupenda ponencia. De hecho, me quedo sobre todo con una parte que menciona que hoy en día las relaciones de control entre el Ejecutivo y el Legislativo, en lugar de parecer un check and balance, que es como debería ser, parece más una guerra sin cuartel, lo cual esperemos que en este gobierno, ahora con senadores, diputados y teniendo comúnmente la figura del presidente, puedan haber mejores relaciones. Ahora, para continuar con las ponencias, cedo el uso de la palabra a la abogada Alison Niño de Guzmán Tapia por el tiempo antes estipulado. Adelante, abogada. Eh, Listo, ¿podrías por favor proyectar mis PPTs? Bueno, mis slides. Ya. Eh, bueno, en primer lugar, buenas noches con todos los presentes. Quiero hacer un agradecimiento a la invitación que realizó mi colega Rodrigo por darme la oportunidad, ¿no? De estar y compartir con todos los constitucionalistas que han expuesto, la verdad, puntos, temas muy interesantes. Y también felicitar la iniciativa de la iniciativa de crear este tipo de espacios súper necesarios, sobre todo en este contexto. Y bueno, también agradecer al Centro de Estudios de Derecho Constitucional de la Universidad San Martín de Porres por darme la oportunidad de representarlo en esta ocasión. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes un breve análisis sobre si existe o no una afectación al derecho a la igualdad y al principio de interés superior del niño, niña y adolescente a propósito de la eliminación del enfoque de género de la ley de oportunidades entre hombres, entre mujeres y hombres. ¿Y por qué traigo a colación este tema? Porque creo que es sumamente importante entender que, si bien es cierto, las autoridades que elegimos libremente, porque consideramos que nos representan de cierta forma, o mejor dicho, algunos nos van a representar mejor que otros, es importante entender que las autoridades tienen una gran responsabilidad al momento, por ejemplo, en este caso, de proponer modificatorias legislativas porque definitivamente van a tener un impacto en la población, ¿no? Entonces,
Eh, por favor, la siguiente lámina. Es importante, a partir de esto, entender qué es el enfoque de género. Como lo explicó mi colega Rubí anteriormente, el enfoque de género básicamente es una herramienta que nos permite ver la realidad, reconociendo y aceptando que existe una discriminación estructural. Es decir, que existe diferentes condiciones a nivel público, a nivel privado, que lamentablemente generan que tanto mujeres, niñas, niños, adolescentes y otras personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad no puedan acceder ni gozar efectivamente de sus derechos fundamentales. Eh, es simple, o sea, ese es el enfoque de género y es importante no confundirlo con otro tipo de concepciones que se le han querido atribuir por temas políticos, que en realidad esto pues debe deslindarse y debemos entender que no es exclusivo de alguna agenda política, porque el enfoque de género permite efectivizar, materializar los derechos humanos. Y los derechos humanos son de todos, independientemente de una bancada, ya sea de izquierda, de derecha, etc. Bueno, esa es la premisa, ¿sí? Siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, quisiera brevemente que entendamos cuál fue la cronología sobre la regulación de esta temática a nivel legal. Pero, bueno, si bien es cierto, en el año 2007 el Congreso aprobó la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, que tuvo como eje central de sus disposiciones al enfoque de género. Quiero hacer referencia a que ya antes de esto, el Perú ya había reconocido la importancia de integrar una política general para eliminar la violencia contra la mujer. Y esto es porque en el año 1996 ratificó la Convención de Belén do Pará, que yo le llamo la convención de nosotras, porque esta convención, pues, básicamente contiene disposiciones que incluso por haber sido incumplidas al Estado peruano se lo ha responsabilizado internacionalmente por la Corte Interamericana por no haber respetado los derechos de las mujeres y de las niñas, ¿no? En ciertos casos, que bueno, no, más adelante si es que lo preguntan lo podemos compartir, que como el tiempo es corto. Bien, entonces, volviendo a este esquema, desde el año 2010 al 2020, en nuestro país, las autoridades cumplieron con adecuarse a estos lineamientos, ¿no? De protección hacia los derechos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres, planificando y ejecutando diversas políticas públicas con este enfoque. Quiero hacer precisión también que el enfoque de género no debe atribuirse únicamente al concepto no es exclusivo de la brecha existente o sea, contra la discriminación hacia la mujer. No, esta también se extiende y ha sido utilizado en políticas públicas para proteger los derechos de personas con discapacidad, de personas migrantes, de personas miembros de pueblos indígenas y otro tipo y diferentes, mejor dicho, personas que pertenecen a grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Entonces, es extensiva su aplicación, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó este año? El 2 de diciembre, el Congreso aprobó la nueva Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, que elimina tanto el enfoque de género como la educación sexual integral. ¿Podrías, por favor, pasar a la siguiente lámina? Eh, entonces, ¿cuál, cuál, cuál es la consecuencia, ¿no? De que lamentablemente ambos conceptos se hayan eliminado del marco regulatorio legal sobre el que se crean, se formulan las siguientes políticas públicas y a las cuales pues, se les da presupuesto, no solo a nivel de Lima, sino a nivel regional y a nivel intersectorial, ¿no? Porque esto no es exclusivo de cierto sector. La siguiente, por favor.
es lo que proponía, ¿no? Que existe una afectación al derecho a la igualdad del principio del interés superior del niño, lo que implica que también existe una vulneración al derecho a la vida digna, al derecho a la salud, al derecho a la educación, al derecho a la igualdad ante la ley. Eh, ¿cómo, por qué me atrevo a afirmar esta situación? Porque es importante conocer las estadísticas y la realidad es alarmante. La siguiente, por favor. Por ejemplo, según Endes, que pertenece al INEI, ha podido demostrar que hasta el año 2024, de 1.000 mujeres, 97 mm, adolescentes de 15 a 19 años de edad han tenido una tasa de fecundidad, ¿no? Eh, ¿Y esto por qué se da? Porque lamentablemente, si bien es cierto, ya había habido un avance respecto gracias a la incorporación del enfoque de género, gracias a la capacitación de docentes, a la capacitación del personal de salud y a que la ciudadanía se involucre en este tipo de temáticas, de que conozca cuáles son sus derechos, eh, eh, aún hay un reto pendiente, ¿no? Pero que justamente tiene este tipo de trabas porque a la hora de eliminarlo, pues ya no va a ya no va a poder existir esa continuidad en las políticas públicas que definitivamente los resultados pues se ven a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿cómo ahí, y es en este caso donde entonces tenemos que preguntar, una niña que resulta embarazada no va a poder continuar con sus estudios, ¿no? Y existen también cifras que indican que por existir una alta tasa de fecundidad, las niñas abandonan el colegio, ¿no? Lamentablemente teniéndose que dedicar al cuidado de sus hijos. Entonces, ¿esto qué genera? La siguiente diapositiva, por favor. Eh, genera o bueno, la siguiente genera, ay no, ya estarían ahí, genera una brecha salarial, ¿no? Porque al no poder acceder al mismo nivel educativo, genera por ejemplo, según el Instituto Peruano de Economía, hasta el año pasado se ha advertido que existe un 27% de brecha salarial entre hombres y mujeres. Entonces, aún hay mucho trabajo que hacer. Ahora, ¿por qué es más alarmante el que hayan eliminado la educación sexual integral? Considerando que gracias a esta se podía educar, tal cual lo menciona el término, a los niños, niñas y adolescentes a conocer sobre sus derechos en el ámbito físico, en el ámbito sexual y reproductivo. Pero qué alarmante es el ver que, según el Ministerio de Salud, se han detectado 9.800 casos de abuso sexual en esta población, ¿no? ¿Y qué podríamos esperar si es que las herramientas que nos permitían detectar, o sea, más allá de incluso solucionar, el hecho de detectar que hay un problema frente al cual el Estado definitivamente tiene que tomar acción, pues no lo hace, ¿no? O mejor dicho, no va a poder enfrentar este tipo de problemática al eliminar ese tipo como lo decía, ¿no? Como de mecanismos que nos acercaban a conocer más la realidad en la que nos permite entender que hay una discriminación estructural. Em, y bueno, eh, el año pasado, siguiente por favor, no solo centrándonos a nivel de Lima, yo tuve la oportunidad de trabajar en el gobierno regional de Arequipa, en donde se pudo realizar un informe de fiscalización a la directiva del MINSA que em, básicamente obliga a los centros de salud a brindar un kit de emergencia frente a casos de violación sexual. ¿Y qué pudimos determinar? Porque esta fiscalización no solo se realizó en Arequipa, en la capital, ¿no? de la provincia, sino en las ocho provincias, que lamentablemente los kits, la mayoría de componentes, como la pastilla del día siguiente, frente a casos de abuso de violación sexual, o la que, bueno, no se encontraba vencida o no estaba en el kit, ¿no?
entre otros medicamentos importantísimos que prevenían incluso de hepatitis B eh, o de otro tipo de enfermedades a las niñas embarazadas, ¿no? Entonces, este tipo de, por ejemplo, de información nos permitían que, que darnos cuenta de que las autoridades tienen un gran rol que ejecutar frente a esta problemática. Pero, y ahí va el análisis, ¿no? Si es que son las propias autoridades legislativas que eliminan este tipo de herramientas a nivel legal, ¿cómo es que se va, quiénes son los más afectados, ¿no? ¿Quiénes son los más, quiénes son los más, los derechos de quienes más vulnerados en este caso? Pues de esa población que lamentablemente no puede, no puede ser, o sea, está ahí y se va a perpetrar, ¿no? La discriminación estructural en contra de estas personas. Entonces, siguiente, o sea, siguiente, por favor. Entonces, yo quise traer a colación esta temática porque creo que es importante que entendamos que no se trata de una postura política, ¿no? Se trata más bien de derechos fundamentales y de personas, una gran cantidad de personas, como lo hemos podido visualizar en las estadísticas, que no tiene acceso a estos derechos, ¿no? Y, y que más que nunca, al momento de elegir a nuestros nuevos representantes, tenemos que elegir a personas que, pues, en sus declaraciones abiertamente no señalen que lo están haciendo por temas religiosos, ¿no? O sea, que están proponiendo este tipo de propuestas legislativas por temas religiosos, temas personales. Es una pena ver cómo el avance de la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional o de la Corte Interamericana, de alguna manera, pues, queda solamente en una sentencia porque al momento de que, porque se pueden dar lineamientos muy novedosos, muy protectores, muy garantistas, pero si es que no hay una conexión entre esos lineamientos y lo que se regula en el marco legal y las políticas públicas, es decir, el presupuesto, el cómo se ejecuta, vamos a seguir manteniendo y perpetrando esa desconexión, ¿no? Y no por lo que nosotros estamos aquí, ¿no? Como constitucionalistas, defensores de la Constitución, defensores de los derechos fundamentales, pues no se va a poder efectivizar. Entonces, sí, es importante entender todo el paradigma político, pero no nos olvidemos, ¿no? Que eh, existen personas que también necesitan que se visibilicen los problemas que afectan sus proyectos de vida, ¿no? Salud, educación, y que, bueno, al fin y al cabo todos tenemos derecho a poder tener una vida digna. Eso es lo que quería compartir el día de hoy. Muchas gracias. Agradecemos a la abogada Alison Niño de Guzmán Tapia por su muy reflexiva ponencia sobre el enfoque de género, donde nos trae a colación temas que esperemos nuestras nuevas autoridades puedan eh, interesarse y puedan legislar al respecto, dada la importancia, por ejemplo, en el caso de la educación sexual, y que podamos bajar estas lamentables tasas, estas estadísticas que nos ha mostrado la abogada Alison. Y bueno, por último, pero no menos importante, cedo el uso de la palabra a una de las personas que hizo este evento posible, al abogado Rodrigo Franco Silva Ramos, por el tiempo antes estipulado de 10 minutos. Adelante, abogado. Eh, ah, ok, bien. Buenas noches con todos. De por sí agradecerles por estar un día lunes a estas horas, sobre todo en esta temporada de fiestas, en la cual de por sí creo que podremos estar haciendo cualquier otra actividad recreativa, pero el hecho de que estén acá conectados y agradecer también a los panelistas demuestra un interés, ¿no? Por lo que se viene ahora
en este nuevo contexto del 2026, no solamente en el marco de las elecciones, que creo que Alejandra, Eduardo y Rubí, como abogados y bachiller, abogadas y bachiller lo han podido explicar un poco algunos retos que hay en este marco de elecciones, pero sino también creo que las tareas pendientes, ¿no? Que creo que tanto Alison y Marcelo lo han podido explicar. Desde mi poca experiencia como abogado, en realidad, voy a poder explicarles un poco sobre cuáles creo que son los desafíos post elecciones que se vienen, un poco desde el ámbito del derecho constitucional económico y también un poco desde la gestión pública. Bien, bueno, voy a dividir la estructura de esta ponencia en cuatro puntos. No planeo hacer un desarrollo teórico o dogmático específico sobre lo que tiene que ver con, digamos, con qué implica un derecho fundamental o qué implica, digamos, un modelo de gobierno o qué implica la constitución económica, sino que quiero partir de frente a poder señalar lo que vienen a ser algunas problemáticas que creo que deben ser abordadas no solamente por el siguiente Congreso de la República bicameral ahora, sino también por el Ejecutivo y todos aquellos representantes que finalmente vayamos a elegir a partir de 2026 en adelante, ¿no? Entonces, el primer punto, conforme lo decía el índice, es el Estado como incubadora de negocios. Y es que tenemos que recordar rápidamente que en la Constitución de 1969, lo que se tenía era un Estado que podía hacer actividad económica, es decir, poder ejercer como empresa en el mercado. Y teníamos un contexto donde los mercados mismos, los diferentes sectores, estaban apropiados por el Estado de alguna forma. Es decir, la inversión extranjera, la inversión privada era mínima y no había muchos incentivos para poder ingresar. Luego, con todo el marco de la entrada en vigencia de la Constitución 93 y de por sí todo el cambio que vendría desde antes, de ella, un año antes, 2 años antes, inicia lo que viene a ser un proceso de liberalización, el cual lo que busca es liberalizar los mercados, ¿no? Quitar la presencia del Estado como competidor, como agente económico, eh, y empezar a incentivar a que haya una inversión extranjera, una inversión privada, eh, cambiar este chip que tenía la Constitución 69, que era que el peruano, su fuente de riqueza principal podía ser el trabajo nada más, y iniciamos con una serie de artículos en el régimen económico que hablan de la iniciativa privada libre, ¿no? Y cómo el ciudadano, el peruano, puede agarrar y ejercer esta libre iniciativa privada de la forma en la que decida dentro del marco de la ley y de la Constitución, el ordenamiento jurídico en general, y poder generar riquezas para sí mismos y, ¿por qué no, también para lo que viene a ser el Estado y la sociedad misma? La Constitución 93, no soy muy partidario de decir que su artículo más importante es el rol subsidiario del Estado, pero para efectos de esta ponencia considero que sí es importante resaltar que es posiblemente uno de los cambios, no el único, pero sí uno de los más importantes, porque establece y concreta esta idea de liberalización del mercado, estableciendo que el Estado solamente puede actuar de manera subsidiaria. ¿Esto qué es? Que debe haber una razón de alto interés público, una manifiesta conveniencia nacional y una autorización por ley que justifica que el Estado utilice el dinero recaudado a través de los impuestos, el dinero recaudado a través de la tributación o a través incluso de la fiscalización u otras labores, o por ejemplo lo que es el canon minero, entre otros, y coja ese dinero, digamos, de el monedero, la caja chica gigante del Estado y lo destine a hacer empresa. ¿Ok? Eso suena bonito porque para muchos cuando estudiamos por primera vez constitucional económico o nos explican constitucional económico, creemos que esto solucionó todo. No obstante, al día de hoy existen diversas empresas del Estado, algunas ya han paralizado algunas operaciones de las varias que realizaban, pero ¿qué sucede, no? Y creo que Alejandro Fallajara lo explica bastante bien en un artículo que es una crítica realmente. No esperen leer el artículo con un montón de citas académicas y demás. Lo que sí es que cita diversos instrumentos con los cuales podemos contrastar la información que él señala, ¿no? Instrumentos más de gestión y de data. En este artículo rápidamente Falla Jara lo que dice es, el Estado básicamente está haciendo empresa. En pantalla pueden ver tres empresas que hasta el día de hoy están todavía en operaciones y nos puede llevar a la consulta de si realmente en la práctica se logró esta liberalización o no. Es más, de hecho, a partir de esta problemática, Indecopi incluso sacó un presente de observancia obligatoria para poder determinar cuando las empresas o las entidades públicas que no son empresas realizan actividad empresarial. Ahora,
dirán, ok, de repente nos mencionas tres empresas. No, de hecho hay muchas más, hay más de 60 empresas del Estado funcionando y de hecho siempre hay alguna iniciativa legislativa que propone de alguna forma u otra crear más empresas estatales, ¿no? En pantalla pueden ver, por ejemplo, un ranking de empresas con pérdidas en el 2023. Esto es de la fuente del MEF. Y, por ejemplo, vemos que cada una de estas empresas en realidad nos cuesta el bolsillo del Estado y se redirecciona lo que viene a ser, digamos, esta caja chica del Estado a estas empresas cuando podría estar direccionado a otros programas. Ahora, no solamente es un problema de empresas y por eso el título ponemos el rol subsidiario, porque también algunas entidades públicas han visto cómo hacer negocios sin necesidad de pasar por toda esta formalidad que viene a ser, digamos, la ley expresa que autorice esta acción subsidiaria del Estado por razón de alto interés público o manifiesto de conveniencia, sino que de frente lo que hacen es, en el ánimo, digamos, de futuras elecciones o en el ánimo de, por ejemplo, a nivel de gobiernos locales y regionales, tratar de, por ejemplo, ganarse digamos, la aprobación del público circunscrito a la territorialidad del gobierno, crean diversas empresas, digamos, con la fachada de algunos servicios que da la municipalidad, ¿no? Y claro, algunos podríamos decir que ciertas leyes, de repente, como el ejemplo que ven en pantalla en materia de veterinarias, podrían estar respaldadas por el tema de que está vinculado a la salud pública, temas de salubridad, seguridad, pero lo cierto es que nos damos cuenta de que, y empezamos a investigar que estas veterinarias, estas clínicas veterinarias municipales, realizan operaciones costosas que podrían ser cubiertas por el sector privado. Entonces, ese es, por ejemplo, uno de los tantos ejemplos que habrían de cómo el Estado, sin necesidad de tener una empresa, empieza a realizar actividad empresarial. Y en pantalla no pretendo entrar a detallar cada uno de estos casos, pero tienen algunos de los tantos casos que hay a nivel de copy en los cuales se ha fiscalizado a municipalidades, por ejemplo, que vendían combustible, municipalidades que, por ejemplo, operaban un camal, municipalidades que alquilaban maquinaria pesada, venta de agregados, entre otros. Y claro, y nos podríamos pensar de, ok, de repente se está tratando de eliminar este proceso burocrático o de alta tensión política para obtener una ley, pero lo cierto es que en realidad lo que hace es que en estas determinadas localidades o zonas se desincentive al inversor privado de ingresar y poder, en todo caso, generar no solamente una fuente de riqueza propia a través de una empresa, sino también fuentes de trabajo, entre otros. Un segundo punto es lo social en nuestro régimen económico y sin duda alguna creo que hoy en día hemos visto diversas noticias en este año, por ejemplo con los programas de Caliwarma, últimamente con el programa de Pronavec, entre otros. El Estado tiene una labor de estimular la creación de riqueza y garantizar la libertad de trabajo y empresa. Muchas veces creemos de que la Constitución del 93 solo le da este enfoque que es pro empresa. Pero lo cierto es que es labor del Estado, a través de los diversos instrumentos, incentivar a que las empresas y los ciudadanos mismos obtengan beneficios a partir de este crecimiento económico y no se quede solamente en lo que viene a ser esos titulares que dicen la moneda peruana está estable o hemos crecido económicamente en un punto, o se quede solamente en sentencias del tribunal o en Indecopi donde se diga, no, el Estado tiene un rol social. Pero ¿cuál es ese rol social? Por ejemplo, al lado derecho pueden ver las denominaciones de origen, que son una figura de propiedad intelectual que permite a los estados no solamente generar lo que viene a ser una protección de un determinado, en este caso, producto, insumo, que tenga esta vinculación con el lugar de origen, como pueden ver pisco, chulucanas, maíz blanco gigante, cacao Amazonas Perú, orégano Tacna, sino que también si realmente tuviéramos los instrumentos necesarios que de por sí el Congreso nunca ha visto o el Ejecutivo han tratado de crearlos, de regularlos, se podrían utilizar estas herramientas para qué cosa? Para poder agarrar y efectivamente generar un cambio y un incremento económico en estas determinadas zonas, ¿no? Vamos a avanzar un poquito más rápido porque nos quedan alrededor de 3 minutos y medio. Y bien, otros programas que incluso van a lo social y yendo de la mano con lo que decía, por ejemplo, Allison y también Rubino, cuando vemos el tema de paridad. No solamente hay que verlo desde el punto de vista político o la participación de la mujer desde el punto de vista político, sino también en el sector económico. En pandemia únicamente se realizó este programa y de ahí no hemos visto como que más ediciones o mayor difusión del mismo, que es el Ley Exporta, que es un programa que buscaba por parte de PROM Perú eh, reconocer que hay una brecha respecto de las mujeres en lo que viene a ser la exportación.
como parte de los negocios que puedan ellas estar dirigiendo o ser parte de la dirección misma, ¿no? Entonces también, por ejemplo, hace poco se ha reconocido la sal de maras, que genial, se saluda el reconocimiento, pero también falta por parte del Estado instrumentos adecuados para gestionar no solamente el Estado mismo, sino también quienes van a poder utilizar esa denominación, ese signo distintivo, que finalmente son las familias, ¿no? Siempre el titular se espera o se beneficiará a tantas familias, pero lo cierto es que en la realidad, si vemos denominaciones de origen, las que mostré hace un rato, muy pocas han tenido recién su primera exportación, pese a tener ya cerca de 10 o 9 años de reconocimiento. Entonces, ahí un poco es el derecho constitucional económico, pero en la práctica, ¿no? Ya no solamente en la teoría o en la sentencia. En el tema de formalización, empleo y crecimiento, creo que también, no solamente el Ejecutivo, sino también el Congreso tiene una tarea muy fuerte. Este año se impulsaron dos medidas. La primera era el shock desregulatorio, que buscaba generar 500 medidas que podrían llegar a tener un resultado mejor para la economía peruana, pero hasta el momento, según el titular, son 345 las medidas culminadas, pero en realidad cuando entramos al desarrollo del titular vemos que hay 200 y tantas que están todavía en proceso. Entonces, nos hace preguntarnos realmente si es que el shock regulatorio está avanzando o no. Vuelvo a decir, no pensemos en estas medidas o la que está al costado, ¿no? Que es la de eliminar barreras burocráticas que ya han sido reconocidas como tal, solamente pro empresas, sino son medidas que incluso al generar mayor crecimiento económico generan mayor tasa de empleo, inserción de personas a tener una fuente de riqueza primigenia o incluso a personas de día a día generarles incentivos a formalizarse y poder lo que es ejercer su derecho a la iniciativa privada, ya sea con un emprendimiento o una empresa. Finalmente, dentro de este último punto, tenemos también, por ejemplo, lo que viene a ser un informe técnico de noviembre de 2025 de este año del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, en el cual también van a poder ver, pues, cómo la tasa de informalidad sigue creciendo en el Perú y esto no se combate solamente por el tema del acceso al crédito, sino también por todas las trabas administrativas y muchas veces también le falta incentivos en el mercado para poder uno mismo como persona decidir formalizarse. Es más, formalizarse en el Perú toma cerca de 4 a 5 meses. Y eso estamos hablando si la administración pública es eficiente en el proceso de formalización. Bien, otro punto, y con esto quiero cerrar, que creo que es de lo más importante, es el desafío de los nuevos entornos frente al abordaje clásico de los derechos fundamentales, ¿no? Esta revolución 4.0 que pasa del ciudadano común al homo digitalis, que viene a ser el ciudadano digital. Creo que todos hemos visto la reciente noticia que tiene que ver, por ejemplo, con las elecciones y el voto digital. Y ahí, por ejemplo, creo que fue Dilmar, si no me equivoco, es un abogado especializado en estos temas, Dilmar Villana lo pueden seguir en Hiperderecho también. Él comentaba cómo se suele vender esto del voto digital como algo novedoso, como algo que va a ser la solución, pero muy pocos se dedican a analizar de repente cuáles son estas desventajas que presenta. Y lo cierto es que mayormente el abordaje que se ha tenido por parte del Ejecutivo del Congreso a raíz de la pandemia, porque vale mencionar, ¿no? Al Estado peruano recién le importó entrar a temas digitales a raíz de la pandemia. Antes de la pandemia no había ningún incentivo y estábamos atrasadísimos. La supuesta modernización del Estado todavía continúa siendo una tarea pendiente. Y cuando entramos, por ejemplo, a ver las iniciativas legislativas, por ejemplo, ¿qué sucede? Copiamos, igual que los códigos civiles en su momento de creación, ¿no? Copiamos de acá una parte, copiamos de acá otra parte y no termina respondiendo a la realidad. Y eso pasó en varias iniciativas legislativas que se han presentado. Había una iniciativa legislativa en materia de neuroderechos y neurotecnología, copiada tal cual de Chile. Hace poco tuvimos también lo que era una iniciativa legislativa vinculada a la libertad de expresión de los influencers en materia comercial, que era también completamente copiada. Posiblemente tendremos una copia de la última iniciativa legislativa aprobada en Australia, que es la de la prohibición de los menores de edad a utilizar redes sociales, y así sucesivamente, porque nuestro enfoque ha sido más prohibitivo y un copia y pega, que realmente ponernos a pensar, ¿no? ¿Cómo es que interactúan nuestros derechos fundamentales en esos entornos? Y que siempre suele ser una tarea que se deja de lado. Y creo que la causal de ello, creo que Marcelo la sintetizó súper bien, que era el tema de que pareciera que el Ejecutivo y el Congreso están más concentrados en ver quién manda en cada periodo, quién tiene la razón, y se olvidan de sus tareas y que deberían actuar, ¿no? En conjunto.
Muchas de las razones por las cuales no se logran los objetivos hoy en día viene a ser porque las instituciones del Estado, no solamente el Ejecutivo del Congreso, están totalmente desarticuladas y sin comunicación alguna. Creo que incluso, y ya para cerrar completamente, lo que ha sucedido con Pronavec ahora último, ¿no? Donde vemos de que pese a que el concurso de becas de Pronavec de Beca 18, entre otros, se venían realizando desde el primer cuatrimestre del año, no obstante, pareciera que recién los congresistas toman conocimiento de esto cuando ya se aprueba un presupuesto que desconoce, digamos, el presupuesto necesario para estas becas. Y hoy en día vemos que incluso Proneve que está tratando de ver cómo van a financiar esas becas que ya fueron prometidas, hubo todo un proceso de selección que se convocó y demás, y pareciera que nadie tenía conocimiento de ese proceso. Con esto no digo de que, y creo que es un tema para otro debate, financiar o no becas sea bueno o malo, pero considero que evidencia la falta de actuación en conjunto o de tener conocimiento de qué está haciendo otro poder del Estado o otra entidad del Estado y actuar como uno solo, ¿no? Se habla mucho de la supuesta división del poder y de cada poder se actuaría por sí solo, pero en realidad, y creo que la doctrina ya ha cerrado ese debate, que ese concepto en la actualidad de entenderse como una repartición del poder que es uno solo y que se divide para mejores actuales de diferentes tareas. Y eso es lo que falta, ¿no? Falta una actuación en conjunto por parte de quienes vienen a ser nuestros representantes. Y creo que esas, las cuatro puntos que he expuesto son solamente, creo que la punta del iceberg de aquello que todavía debería incluso ponerse sobre la mesa, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos al abogado Rodrigo Franco Silva Ramos por su distinguida ponencia, concluyendo así de manera satisfactoria con las intervenciones de esta segunda mesa de diálogo. A continuación, ya tendremos el diálogo entre nuestros panelistas y las respuestas a las preguntas del público por los próximos 20 minutos, para lo cual nuevamente los exhortamos, estimados participantes, a que puedan remitir sus dudas o consultas en el chat de Zoom. ¿A alguno de ustedes, abogados, les gustaría iniciar con este diálogo? Sí, yo justo, bueno, más que iniciar con una pregunta, quería comentar tanto la ponencia de Marcelo y Alison, ¿no? Creo que Marcelo dio en el clavo, y creo que también lo mencionaba Cristina, respecto al tema vinculado a lo que viene a ser esa problemática que a veces sucede, y creo que la finalidad de este inicio de ciclos de conversores que vamos a tener a partir de ahora en el siguiente año, creemos que la respuesta solamente va a estar en el derecho constitucional, ¿no? Y olvidamos las otras profesiones, ¿no? Marcelo mencionaba la ciencia política. En mi caso, yo traigo a colación la economía, en el caso de Alison, otra rama del derecho, ¿no? No dejemos de lado los derechos humanos, no dejemos de lado, por ejemplo, incluso los derechos laborales o los derechos políticos puedan darse, ¿no? Creo que siempre estamos esperando a decir, ok, ¿qué dice un constitucionalista o qué dice el tribunal o qué dice el libro, ¿no? Y nos olvidamos de que todas las teorías y todos los textos, todo aquello puede estar redactado, no le pone fin al debate y creo que siempre debemos estar observando de cómo funciona en la realidad, ¿no? Y sobre la ponencia de Allison, pues sí, sin duda alguna. Creo que en lo personal no estoy tan ni en contra ni a favor del cambio que se realizó. Creo que hay cosas con las intenciones que se hubo detrás del proyecto de ley que finalmente fue aprobado, pero considero que también hay otras cosas que deben ajustarse, ¿no? Pero eso no quita que no sean debates cerrados y creo que eso es importante, ¿no? Creo que Alison ha complementado bastante bien el tema de cómo no es un debate que simplemente se acabe en el texto, ¿no? O sea, la realidad que ella ha expuesto a través de cifras es importante la colación y ello, ¿no? Entonces, y bueno, sobre la base de eso sí me gustaría realizarle una pregunta, ¿no? No solamente, digamos, enfocado al tema de su exposición, sino que si considera ella que aparte, porque ella explicaba bastante sobre el tema del interés superior del niño, también los temas de paridad, que a partir de ello, ¿no? Dejando tal vez de lado la ley que hay, ¿qué otras tareas considera ella que puedan haber para los futuros representantes, ¿no? Ya sean senadores, diputados, presidentes o ministros, ¿no? Porque creo que ella tiene la experiencia, a diferencia de otros que hemos expuesto, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel ya local y regional, ¿no? Creo que ahí nos puede aportar bastante. Eh, bueno, bueno, Rodrigo, en primer lugar, gracias por los comentarios. Creo que sí,
una breve respuesta a lo que comentabas en un inicio. Yo también creo, mientras más eh, profundizo o trato de entender la problemática que existe, eh, más advierto que esto no es solo un tema de derechos, o no se cierra un mundo no solo del derecho constitucional en general, del derecho. Creo que se necesita que la sociedad en general, ¿no? Y entienda sobre la problemática y el día a día, pues, ejercer ese cambio, ¿no? Desde la más mínima acción, creo que se puede concientizar. Y bueno, sobre la pregunta en específico, mm, bueno, quisiera comentar, ¿no? Es una breve, o sea, responder a tu pregunta y a poner una de mi experiencia. Eh, Creo que, por ejemplo, un reto que tienen las autoridades que vayamos a elegir, eh, y muy ligado, por ejemplo, a los derechos políticos, es que, pues, desde esos mismos espacios se, se brinde el- la misma igualdad de oportunidades a las mujeres, a las candidatas que posteriormente sean elegidas. Mm. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad el año pasado, pues, estar en el equipo de una autoridad joven, mujer, y que a diferencia de otras autoridades electas, pues lo tuvo más complicada por el hecho de ser una mujer joven y por el hecho de tener un equipo conformado por abogadas jóvenes, ¿no? Entonces, creo que o sea, es importante que desde los mismos espacios, o sea, más allá de proponer y de aprobar normativas que representen, ¿no? Al fin y al cabo, los intereses de las personas que las han elegido, es el hecho de trabajar y ser coherente con lo que uno propone, ¿no? Por un lado, podría comentar eso. En segundo lugar, eh, creo que también es importante mm, eh, elegir muy bien a al equipo técnico que va a estar, que lo va a acompañar y asesorar durante el camino, ¿no? Porque yo creo que al fin y al cabo el resultado de muchas leyes, de las normativas que no solo vemos a nivel regional, hemos visto también a nivel nacional, es porque, o sea, no es que solo el congresista lo decide, ¿no? Sino es porque un equipo técnico acompaña a esta persona. Entonces, creo que es importantísimo que las autoridades sean responsables al momento de elegir con quienes trabajan, ¿no? Para así orientar mejor sus líneas, las líneas de trabajo que quieran elegir. Eh, y por otro lado, pues, a nivel regional, creo que también es importante que se siga promoviendo la descentralización y no solo de provincias versus Lima, ¿no? Sino de que dentro de las mismas provincias se reconozca que existen otras que aún están más alejadas y que tienen aún más, una brecha aún más alta en cuanto al acceso a la educación y salud, que al menos en provincia es lo más urgente, ¿no? Así que creo que esas más o menos serían mis apreciaciones respecto a los retos, ¿no? Lo digo quizás desde una perspectiva más interna, ¿no? Quizás como una recomendación más a los representantes en cuanto a su trabajo. Pero bueno, creo que es parte de eso. Sí, muchas gracias, abogados. Tengo una pregunta de un participante de la llamada, es Ítalo Fortini. La pregunta, más que nada dirigida para el abogado Rodrigo, pero también a la abogada Alison puede encantadamente responder la pregunta. La pregunta es, si considera que la bicameralidad contribuirá a una mejora en nuestra constitución, en la parte económica de nuestra constitución, o solamente volverá a reproducir el deficiente modelo institucional que tenemos. Muchas gracias por la pregunta. Yo consideraría que va a depender bastante de dos factores, ¿no? En principio, y justo lo conversábamos el día sábado con la doctora Milagros Campos, porque tuvimos una sesión interna en el Centro Constitucional de la San Martín. Por un lado está el aspecto vinculado y referido a que se supondría que la bicameralidad
tendría un mejor proceso legislativo y deliberativo para poder desarrollar y crear, ajustar y finalmente aprobar una ley. No obstante, creo que eso depende bastante de quiénes sean escogidos finalmente como diputados y senadores. Porque ahí viene el tema, ¿no? O sea, ¿qué tanto realmente hemos visto desde de tener representantes en el legislativo que tengan una preocupación en materia económica, más allá de los puntos, y creo que también son importantes, de los puntos de minería y los puntos ambientales, ¿no? Falta, y no solamente en un Congreso bicameral, ¿no? Hablamos también por parte del Ejecutivo. Creo que, y lo mencionaba, ¿no? Hay diversos programas que han sido, y diversas herramientas que el Estado tiene para poder ayudar a desarrollar realmente la parte económica de la Constitución, porque creo que también eso es importante señalar. No se trata de que el Congreso que entre modifique la Constitución y la haga mejor, sino que hay que ver a partir de qué instrumentos que la desarrollan o la materializan finalmente en acciones concretas y se puede obtener ese resultado. Y creo que poniendo un ejemplo, ¿no? En el Perú tenemos, gracias a la decisión 486 de la Comunidad Andina, tenemos esta figura de las marcas colectivas, que de alguna forma permiten darle una herramienta de competencia a determinados agentes económicos que por sí solos, frente al mercado, no tienen las herramientas suficientes para poder competir. Entonces, todos se ponen, como digamos, bajo un signo distintivo paraguas, que es la marca colectiva, y gracias a ello pueden competir. En el Brain, si no me equivoco, Chocolate Brasia, creo que es una de esas marcas colectivas, que ha permitido a diversas mujeres, por ejemplo, tener ingresos. Otras acciones que hay, ¿no? Por ejemplo, marcas, empresas que están trabajando con personas que están internadas en penitenciarías. Entonces, para que puedan, digamos, reinsertarse al mundo laboral, incluso tengan un ingreso económico y demás. Marcas con impacto social, por ejemplo, que realizan diversas campañas. Creo que todos somos testigos de la publicidad que realizó Tamo en su momento para concientizar sobre el Día de la Mujer y la violencia que aún existe. Em, Entre otras, ¿no? Pero creo que, y lo principal está en no solamente sacar la ley o sacar el decreto, sino en ver cómo este sigue avanzando, ¿no? Y, por ejemplo, justo con una compañera del centro, con una amiga, con Cintia, conversábamos respecto de cómo el shock regulatorio se queda todavía atrás, ¿no? Y hay un segundo paquete que ya viene, pero todavía no se acaba el primer paquete de shock regulatorio. Las barreras burocráticas también, ¿no? No se han terminado de eliminar aquellas que el propio Ejecutivo ha ordenado que se eliminen. Entonces, considero que el rol del Congreso ahora bicameral viene a ser uno, tener, y esperemos que quienes sean elegidos tengan, digamos, el perfil adecuado para estas materias o en todo caso tengan el equipo de asesores adecuados para la materia. Y número dos, también creo que es importante la participación que se tiene con los agentes involucrados que finalmente son el público objetivo de la regulación. Y producto de ello vimos, por ejemplo, lo relacionado a la ley de los artistas, entre otras, ¿no? Que finalmente el enfoque parece más copiar y prohibir que preguntarnos qué es lo que va a permitir finalmente al Estado crecer económicamente. Y cuando digo al Estado, no me refiero solamente al Estado como la administración pública, sino al Estado también como quienes somos partes, ¿no? Los ciudadanos. Creo que ahí Alison también va a intervenir. Mm, No, de hecho quería hacerte una pregunta. Eh, yo estoy ya, yo estoy de acuerdo con que el Estado justamente esté partiendo, o sea, y formulando, apoyando este tipo de iniciativas que mencionas, de promoción a que las personas, pues, de alguna manera puedan desarrollarse económicamente sin tener una dependencia del Estado, ¿no? Pero eso es progresivo. Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, tú mencionabas programas para beneficiar, o mejor dicho, para eh, promover, ¿no? Que las mujeres tengan ingresos económicos propios, lo cual me parece excelente, tener independencia económica, y eso se ha comprobado que ayuda a que las mujeres no sean violentadas, ¿no? Por ese tipo de dependencias. Pero lo que voy es que si eso es progresivo, eh, a la fecha tú, o sea, ¿estarías en contra de que, por ejemplo, programas como Catiwarma u otro tipo de programas de asistencia social, pues, ahora que se vienen las nuevas elecciones, se corten o sean menos presupuestados? Porque no quedaría de alguna manera algún tipo de
de vacío respecto de estos, porque no todos lamentablemente pueden acceder a ese tipo de promoción de las políticas que mencionas, ¿no? Por parte del Estado. Sí, gracias por la pregunta. No estoy en contra de que se cierren, perdón, no estoy a favor de que se cierren estos programas. Lo que sí considero es que hay que tener en claro lo siguiente, ¿no? Y tratar de explicarlo fácil por la rapidez de la exposición, no quedó muy claro. Eh, pero el tema está, por ejemplo, hay empresas del Estado que creo que deben, que finalmente es un destino para la caja chica que tiene el Estado, y se pierde ahí un financiamiento que se puede redireccionar a esos programas. Creo que también los programas deben ser repensados, mejorados, y otros deben simplemente mantenerse y hacer ajustes, ¿no? Porque, por ejemplo, con los programas que tienen que ver con materia de alimentación, creo que este año hemos visto que no es que sea un mal programa, sino es que cómo se está ejecutando y realmente cómo llega ese producto en específico que tiene, digamos, el componente que va a permitir al público objetivo tener una mejor alimentación, cómo se lleva a cabo. Ahora, creo que también, y lo mencionaba, ¿no? Todas esas herramientas que tiene el Estado, no solamente programas propiamente donde se dé un financiamiento, o se dé un producto, o se dé una beca, un bono, sino también otras herramientas que ya existen y que se dejan de lado, porque la idea no es que finalmente el ciudadano esté siempre dependiendo del Estado, pero tampoco ignorar que, y como lo mencionas, no, esto va a ser progresivo. Creo que hay programas que en específico no podemos ahorita señalar que deban salirse de la mesa. Creo que hay financiamiento de otras actividades estatales como las empresas mismas públicas que sí deben ponerse sobre reconsideración. El tema también de, por ejemplo, y creo que a raíz de todo esto que sucedía con Pronalga, algunos mencionaban, ¿no? Realmente el PRONAVE cumple, porque claro, hay críticos, ¿no? Y en estos momentos de críticas, si el programa debe continuar o no, algunos señalaban, ok, las becas realmente están siendo direccionadas a personas, realmente se permite que estudiantes de bajos recursos o con brechas sociales puedan. Entonces, el tema, creo yo, es nunca pensar en quitar el programa, sino que hay que mejorarlo, cómo ajustarlo. Yo espero que los siguientes representantes del país finalmente puedan continuar los programas y hacerlos más eficientes, no solamente en el otorgamiento, sino también en el resultado, ¿no? Los que mencionaba yo, más que programas de, digamos, de educación vinculados, como por ejemplo la ley Exporta, o programas vinculados, por ejemplo, al reconocimiento de marcas colectivas, lo que más critico de estos programas es que se quedaban solamente en una edición o un hecho noticioso, pero nunca se miraba realmente el resultado y cómo impactaba finalmente en lo que era el público objetivo, ¿no? Creo que de hecho nos hace repensar. Hay algunos que tienen esta mirada un poco más restrictiva de decir, no, el Estado, nadie debe ser dependiente económicamente del Estado. Yo discrepo, porque finalmente, y creo que en algún momento lo hemos conversado también con Alison o con otros compañeros, está el tema de que no solamente que el Estado tenga un rol de regulador, fiscalizador en materia económica o promotor, sino que también tiene un rol subsidiario y también un rol solidario. Entonces, es esa parte solidaria que a veces se deja de lado o está siendo mal ejecutada. Entonces, y ya para cerrar, ¿no? Creo que también los programas requieren tener mucha más gente técnica y especializada. Creo que esa es una de las grandes falencias del Estado, ¿no? Que muchas veces no se tienen las personas adecuadas y correctas, no solo en la elaboración del programa, sino también en la ejecución del mismo y, ¿por qué no, en la fiscalización de este, ¿no? Genial, gracias. Sí, sí, comparto contigo. Muchas gracias, estimados abogados, por cuestiones de tiempo. Debo dar lamentablemente cerrada la segunda mesa de diálogo. Agradecemos la participación de todos los presentes en la llamada.